Veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y en esta mañana estamos una vez más aquí transmitiendo un devocional que ruego a Dios sea de bendición para tu vida. Amén, como lo ha estado siendo para la mía. Antes de comenzar el día de hoy, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Dios. Cada amanecer es una oportunidad y hoy damos gracias por esa oportunidad que nos das. Te doy gracias. Gracias porque es misericordia, es un favor no merecido y estamos en deuda contigo, Señor. Por eso hoy rendimos el corazón y queremos hacer eso que dice tu palabra, ser esclavos por amor, por gratitud, Señor, porque tú lo diste todo primero. Tú lo diste todo primero y quiero corresponder a tu amor, Señor. Te doy gracias, te pido que me ayudes en medio de mi debilidad, de mi flaqueza. Quita toda torpeza, Señor. No permitas que espíritu de estupor esté obrando en mi vida, Señor. Al contrario, solo tu Espíritu Santo esté formando en mí un hijo, un siervo, un discípulo, un amigo tuyo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Amén. Pues vamos a empezar el tema del día de hoy porque el tema es un poquito extenso y el tiempo avanza. Amén. Am, Ayer estuvimos hablando acerca de los derechos legales. Estuvimos hablando acerca de que el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino bien organizado, bien estructurado y hay consecuencias cuando se quebranta la ley. Porque este diseño de reino tiene un gobierno y ese gobierno está establecido por medio de leyes, de mandamientos, de estatutos, de decretos, de preceptos, ¿verdad? Entonces están escritos bien explicados en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio,
podemos ver parte de cómo comenzó este diseño en el libro de Éxodo y lo vemos a través de la palabra, cómo el Señor regresa una y otra vez a ese principio de leyes, de mandamientos, de estatutos. Y Dios dijo, mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si sigues y cumples la ley. La maldición si escoges en tu corazón quebrantarla. Entonces hay una bendición cuando uno se apega a la ley, como hay una consecuencia negativa cuando te separas de ella. Amén. Entonces aprendíamos de que cuando se quebranta la ley, es un derecho para nuestro adversario, para que él venga a pedir tu vida para zarandearla, para moverla, conmoverla, para sacudirla, para venir a robar, matar y destruir. Entonces, ¿por qué? Porque ese es su plan de él, ese es su fuerte, su trabajo. Él tiene beneplácito en hacer ese tipo de cosas, pero Dios nos ha escogido para deshacer las obras del mal. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a deshacer las obras del mal. Y Jesús vive en tu corazón y ahora somos comisionados para deshacer esas obras de mal. Esa comisión está en el ADN de todo aquel que ha sido nacido de nuevo, comprado con la sangre de Cristo, todo aquel que ha creído para vida. Amén. ¿Por qué lo digo así? Porque dice su palabra que a todo aquel que cree vaya y haga discípulos y ore por los enfermos, por el que está en cárceles, y liberte al cautivo y resucite los muertos y ponga manos sobre los enfermos y serán sanos. Entonces hemos sido llamados para establecer el reino de la luz, amén, el reino de la luz y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación es el mensaje de libertad, amén. Entonces avancemos un poco más en este tema. Ya recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Estoy convencida de que Él es Rey y Señor. Ya entiendo que hay una ley, estatutos, preceptos y que los tengo que obedecer, que los tengo que seguir para que me siga la bendición, porque dice la palabra que la bendición te seguirá. Y entendimos de que si quebrantas la ley hay una consecuencia negativa. Entonces ahora, ¿cómo voy a debilitar al enemigo? ¿Cómo lo voy a mantener débil, que no tenga ventaja sobre mí? Entonces, la manera de debilitar al hombre fuerte es atándolo, porque dice la palabra, nadie entra a una casa a querer sacar al enemigo sin antes no haberlo atado, ¿verdad? Y ese es uno de los últimos versos que leímos en el devocional de ayer. Entonces, ¿a cómo se debilita al enemigo? Bueno, la fuerza del enemigo, como en cualquier otra guerra, se detiene atándolo. Y ahorita vamos a aprender cómo es. Entonces, Satanás sabe que cualquier persona que conozca estos principios espirituales y los ponga en práctica, lo va a vencer. Cualquiera que sepa cómo atar al enemigo, sabe que ha perdido control de esa persona, sabe que lleva desventaja, sabe que está por perder y él se pone en aprietos porque él no quiere perder. Amén. Entonces, la primer victoria está en que Jesucristo dio su vida en la cruz. En la cruz obtuvo la victoria y lo leímos el día de ayer. ¿Por qué? Porque ese acta, esa carta de derechos legales, ese decreto de muerte que estaba escrito en contra de nosotros, al Jesucristo ir a la cruz fue roto, fue deshecho, fue destruido. Y dice la palabra de Dios que ahí expuso a principados y potestades y los avergonzó y los expuso como vencidos, como perdedores. Entonces ahora en la resurrección de Jesús tenemos poder y autoridad que Él ha impartido a los suyos, que Él ha impartido a la iglesia. Amén. Entonces cuando dices, ¿y ahora qué voy a hacer con ese poder? ¿Qué voy a hacer con esa autoridad? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo pongo por obra? ¿Cómo lo empiezo a usar a mi favor? ¿Verdad? Porque es como agarrar una iPad y no poderla manejar porque desconoces cómo se usa la tecnología. Entonces tienes el beneficio de un elemento como ese para hacer muchas cosas creativas, pero si no la sabes usar, entonces perderías su objetivo. Entonces vamos a aprender hoy cómo se ata al enemigo. La muerte de Jesús fue la derrota total sobre el adversario,
Por eso cuando querramos atar al enemigo debemos hacerlo en el nombre de Jesús, pues Él sabe que es Jesús la persona que lo ató, que lo derrotó y que lo venció. Amén. Entonces el enemigo sabe que él tiene que sujetarse al nombre de Jesús. Él tiene que sujetarse al nombre de aquel que le venció en la cruz. Él tiene que rendirse ante el nombre de aquel que lo avergonzó en la cruz. Amén. Entonces todo lo vas a atar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús es que se va a hacer. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. Solo el nombre de Jesús. Si no está el nombre de Jesús, no hay victoria. Amén. Entonces vamos a avanzar. La primera batalla que debemos librar es contra nosotros mismos. ¿Cómo voy a atar al hombre fuerte, pastora? Bueno, la primera batalla que vas a librar es contigo mismo. No podemos pretender ganar una batalla en un territorio ajeno. Si no hemos ganado la batalla contra nosotros mismos, todas las otras batallas son mucho más difíciles. Los teólogos dicen que tenemos tres enemigos: el mundo, el demonio o Satanás y la carne. Pero si ganamos la batalla contra la carne o la batalla de la carne, creo que los otros dos tienen un poder muy mínimo. Amén. Gálatas 5:17 dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, el deseo de la carne es el primero que tienes que vencer. Eso es lo que la Biblia llama como la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de tu carne y es la batalla número 1. Si nos ponemos a orar deliberadamente y decir: Satanás, en el nombre de Jesús yo te ato y te reprendo y te echo fuera y no te quiero en este lugar y estás vencido, derrotado. Y a veces hasta hay personas que usan expresiones de burla y Jesús te venció en la cruz, pero tú sigues tomando, sigues fumando, sigues chismeando, sigues hablando mal de otros, sigues calumniando, sigues haciendo lo malo. Entonces estás todavía en el territorio del enemigo. Y eso es peligroso porque puede venir un contraataque, puede traer repercusión, porque estás queriendo hacer el trabajo de la luz cuando todavía se está viviendo en tiniebla. Por eso la palabra de Dios nos invita a consagrarnos. Consagrarnos es separarnos del mundo. Y una vez que entras en la consagración, o sea, haces la separación, te comienzas a santificar. La santificación es esa búsqueda por lo espiritual, esa búsqueda por las cosas de arriba y no las de abajo. Amén. Entonces, la primera batalla que tienes que librar es contra ti mismo. Por eso dice que el fruto de la naturaleza caída es la inmoralidad sexual, los pleitos, las contiendas, las riñas, las borracheras, el homosexualismo, las calumnias, la falta de amor hacia el prójimo, el amor propio, la vanidad, la injusticia, la deslealtad, la falta de fidelidad. Todo eso es un fruto de la carne, es obra de la carne. Entonces necesitamos empezar a apartarnos de eso, tomar una decisión y apartarnos. Dice la palabra que Daniel era un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Piénsese Babilonia como si fuera el mundo. Y estando cautivo en Babilonia, dice la palabra que propuso en su corazón no contaminarse y se apartó de todo lo que era contaminación, incluyendo la comida del rey. Entonces, cuando él escoge apartarse, dice que halló favor delante de Dios y le dio sabiduría y le dio inteligencia y lo ayudó en todo, le dio gracia hasta delante de líderes, de generales, de toda la gente que estaba ahí encargada en forma de gobierno.
Amén. Entonces, ¿cómo sucedió eso? Cuando propuso consagrarse, apartarse para Dios. Y dice que conforme él tomó esa decisión, Dios le empezó a hablar en sueños y en visiones. Entonces él empezó a crear una vida de oración, porque primero viene la decisión que él tomó y en los versículos más adelante, el capítulo 1 y 2 de el libro de Daniel, usted ve que él empieza a orar y viene el sueño del rey Nabucodonosor y él empieza a orar y dice, oh Dios, tú que conoces todas las cosas, tú que eres el Dios de los cielos y de la tierra, dale a conocer a tu siervo lo que quiere saber el rey. Y viene Dios y le da la revelación de lo que Daniel necesitaba saber. ¿Por qué? Porque ya se había consagrado, se había santificado, se había ganado el favor de Dios primero y Dios le dio favor para con los hombres. Entonces, ¿cómo puedo atar al enemigo? Niégate a ti mismo. Por eso dice la Biblia que cada quien tiene que tomar su cruz y seguirle. Tú tienes que, ahorita estaba escuchando un libro de liderazgo que se llama Las 21 leyes de un líder y estaba diciendo, tienes que detenerte, escudriñarte y ver en dónde estás fallando. Si estás pasando mucho tiempo en la tele, si estás pasando mucho tiempo en conversaciones que no tienen fruto, si estás pasando mucho tiempo en dónde estás invirtiendo tu tiempo, porque donde inviertas tu tiempo es el resultado que vas a ver. Entonces, ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo? Si lo estás invirtiendo en ver programas de dramas y de situaciones difíciles, inconscientemente vas a empezar a imitar ese comportamiento. Y ese comportamiento no es saludable. Amén. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, cuando usted decide tomar su cruz y seguir a Jesús, el Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder para poder seguirle, para poder negarnos a nosotros mismos, para poder hacer la voluntad del Padre. Y eso está en Hechos 1:8, donde dice, cuando tú te dediques a buscar a Dios, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estas poderosas palabras tenemos que atesorarlas en nuestro corazón, porque Jesús dijo, no se muevan de aquí hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que operó en Jesús cuando estaba en su ministerio en la tierra, y el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos va a hacer la obra en ti y en mí. Pero decía, no te muevas de aquí. Y dice que el número que comenzó a buscar esa promesa, que era la llenura del Espíritu Santo, era uno grande, pero al final del día solo quedaron 120, los que verdaderamente anhelaban, los que estaban dispuestos a pagar el precio, los que estaban dispuestos a tomar la cruz, los que estaban dispuestos a negarse para Cristo. Entonces, cuando decidieron negarse a sí mismos para recibir la promesa, Dios fue fiel y mandó la promesa. Amén. Entonces, no te des por vencido, ya llevo aquí 100 días y no pasa nada. Ya llevo aquí 101 días, 105 días. O sea, ¿cuándo va a suceder esto? Nunca va a suceder. Sé persistente. A veces empezamos a orar y vamos un par de días y dices, Dios no me va a contestar. Dios no me va a oír. Él oye a todo mundo, a mí no. Él te oye. La palabra es clara para todos, para todos. Ahí no tiene nombres. Ahí no dice, si Juan, Lucas y Pedro me buscan con sinceridad en su corazón, entonces yo voy a visitar. No, ahí dice, todo aquel que le busque, búsquele de corazón, búsquele de verdad, con todas sus fuerzas. Y Dios, que es bueno, que es fiel y que es compasivo, es renumerador de los que verdaderamente le buscan. Entonces, si verdaderamente le buscas y perseveras, lo vas a encontrar. Y vendrá el Espíritu de Dios y te va a llenar de poder y de autoridad para que sigas resistiendo al enemigo, resistiendo la fuerza del mal. Y cada vez que tú le resistes, lo atas. Y le voy a explicar cómo se ve esto en lo natural.
Antes que tú entendieras esta verdad, sucedía esto. Venía una persona y fíjese que yo soy una persona muy activa. Yo soy muy activa, yo no estoy, yo trato mucho de no perder el tiempo. No quiere decir que no lo haga, porque a veces se me pasa, pero trato de no perder el tiempo, trato mucho. Entonces, estoy ocupada todo el tiempo y hubo un tiempo que a mí me decían, oh, es que tiene un espíritu jezabélico, tiene un espíritu jezabélico. Y no en su tiempo, cuando empezó a surgir eso, a mí me decía, yo decía, pero yo no tengo malas intenciones, yo nomás quiero estar ocupada en las cosas del reino. Yo llegué a una iglesia, hermanos, en donde a mi edad de 15, 16, 17 años, era muy activa. Los 7 días de la semana había servicios, siempre había algo que hacer. Entonces, como era muy activa, yo aprendí a ser activa. Entonces, cuando cuando Dios nos empezó a mover a otros lugares y no había mucha actividad, pues yo buscaba en qué ocuparme, porque así crecí en el Evangelio. Entonces, a muchas personas que no entendían mi principio malinterpretaban mis acciones. Entonces, eso como que quiso usar el enemigo para marcarme de forma negativa. Entonces, hubo un momento donde me empezó a molestar, me empezó a irritar y me empezó a hacer daño. Entonces viene Dios y en su bondad tan grande me habla y me consuela y me empieza a enseñar. Cuando me empieza a enseñar su palabra, empiezo a resistir esa frase, ese logo, ese título que me pusieron negativo y empecé a creerle a la palabra. Entonces, cuando dejé de hacerle caso y le impedí que me hiciera daño, dejó su fuerza. Entonces, cada vez que venía, oh, es que tiene un espíritu jezabélico, Padre, tú conoces mi corazón. Si estoy en lo incorrecto, corrígeme, instrúyeme, enséñame, pero guíame, Señor. Y dejé de oír eso y empecé a oír, voy bien, Señor. ¿Esto te agrada, Señor? Si no, corrígeme. Aquí estoy, Señor, enséñame. Y Dios me empezó a enseñar. Y Dios me sigue enseñando. Yo no he terminado de aprender, me sigue enseñando. Llegó un punto donde ya no escuché eso. Empecé a escuchar lo que Dios decía de mí, no lo que el enemigo decía de mí a través de otras personas. Entonces, cuando lo dejé de escuchar, dejó de tener fuerza y dejó de tener fuerza y dejó de tener fuerza. Entonces, cada vez que yo lo ignoraba, lo dejé atado. Lo dejé atado porque ya no tenía influencia sobre mí. Ya no hacía daño a mi corazón. Ya no perturbaba mi mente. Ya no venía a deshacer mi identidad, mi carácter. Entonces, el resistirlo me ayudó a empezar a formar carácter con la identidad de hija, no con la identidad de algo que no soy. Amén. Entonces, cada vez que tú conoces una verdad y la pones por práctica, el enemigo queda atado. Entonces, cuando ya no le crees y lo atas con ignorarlo, lo atas no poniéndole atención, lo atas no creyendo sus mentiras, lo atas no dándole lugar en tu mente, ni en tu corazón, ni en tus decisiones, ni en tus emociones, él queda atado. Y una vez que lo ataste, le dices, mira, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo tiene que irse inmediatamente. Te prohíbo que estés susurrando a mi oído palabra deshonesta, palabra que se levante de forma altiva contra el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, es importante entender que el enemigo es atado cuando no crees sus mentiras. El enemigo es atado cuando no reaccionas a su incitación. El enemigo es atado cuando tú escoges creerle más a Dios que lo que Él está diciendo como eco constante contra de ti. Y me repito en esto, le voy a decir por qué. Porque hay personas que somos más prontas para creer lo malo que para creer lo bueno. Somos más prontas para prestar oído para lo indebido, para lo prohibido, que para lo que Dios te quiere enseñar. Entonces, esta arma es poderosa porque destruye el plan del enemigo.
Destruye la fortaleza del enemigo. Destruye el control que tenía sobre ti. Destruye la influencia que tiene sobre ti. Destruye su plan de muerte. Amén. Entonces necesitas ser investido día a día de poder. No es una vez, es todos los días entrar al lugar secreto. Por eso llego a este punto donde dice humillémonos constantemente, todos los días. Dice segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Constantemente humillarnos delante de Dios, vivir una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento, amados hermanos, tiene que ser constante. Una actitud de arrepentimiento. No de que merecemos, delante de Dios, no de que lo merecemos, de que nos lo ganamos, de que aquí estoy yo aquí estoy, yo soy el superhéroe de todo esto. No hay nada así delante de Dios. Es el humilde. Entonces el humilde se humilla delante de Dios y ora, Padre, sé que yo soy polvo, sé que tú eres Dios y que soy esto por tu misericordia. Padre, pero aquí está mi corazón que por naturaleza se inclina a lo malo. Pero me humillo ante ti, Señor, para que tú seas el que el día de hoy guíe mi camino, guía mis palabras. Guíame, Señor, en la justicia. Guíame en la verdad. Quita de mí toda insensatez, la necedad. Hay veces que caigo en ese ciclo sin darme cuenta, Señor. Mi estado no me permite a veces ver. Abre mis ojos para que vea hacia adentro. Escudriña mi corazón y pueda ser, Señor, consciente de mis acciones y corregirme. Corregirme para abandonar toda mala conducta. Corregirme para abandonar todo lo que te desagrada. Entonces, cuando usted está constantemente y yo estamos constantemente en ese deseo, dice la segunda parte de este verso, yo escucharé desde los cielos y voy a perdonar todo pecado y te voy a restaurar. Te voy a restaurar. Y en la restauración viene el reverdecer, viene el que Dios te levante, el que Dios te use para su gloria, el que seas un vaso de honra y no de deshonra, que seas una persona que se convierta en amigo de Dios, en el cual Dios pueda confiar su corazón. Y al confiarte su corazón conocerás sus planes, el deseo que hay para contigo y para la ciudad en donde vives. Miqueas 6:8 dice lo siguiente: oh hombre, te he declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque hay personas que dicen, pero es que ya le di mi vida a Cristo. Ya Cristo pagó el precio por mi salvación en la cruz. Ya pedí perdón, ya me humillé, no necesito hacerlo otra vez. No es cierto. Ese es un pensamiento erróneo. Porque aquí dice claro, Miqueas, ¿qué pido de ti? Que hagas justicia. Dice solamente que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Constantemente tiene que ser. Jesús dice que Jesús era manso y humilde. O sea, no era violento y tenía la humildad de mantener esa actitud de humillación. Padre, ¿qué quieres que haga hoy? Porque él lo dijo varias veces. Yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que oigo y veo del Padre. Y hay una parte en la palabra de Dios que dice que Jesús entró a ese aposento a orar, donde él acostumbraba a orar. Y postrándose dijo, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, líbrame de esta copa, Señor, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era tanto el deseo de Jesús de no hacer su propia voluntad y de hacer la voluntad del Padre a pesar de saber lo que le esperaba. Dice que su sudor se volvió grueso,
como gotas de sangre y cayeron de su rostro. Entonces, pero el deseo de él era hacer la voluntad del Padre y se humillaba. Dice que entró a ese aposento, a ese el lugar de encuentro, a orar por la voluntad del Padre, como acostumbraba. Cómo acostumbraba. Entonces el seguido entraba, se humillaba. Padre, ¿cuál es tu voluntad para el día de hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga el día de hoy? Entonces, así es como se ata al hombre fuerte, buscando la voluntad del Padre y no la tuya. Buscando la voluntad de aquel que te llamó y no la tuya. ¿Quién obtiene un trabajo y llega a hacer lo que quiere? O sea, ya vine yo, ya vino el nuevo. Sí, yo soy el nuevo, mi nombre es tal, y solo le quiero avisar a todos que yo vine a hacer aquí lo que yo quiera. Yo sé que todos ustedes aquí entran a las 8 de la mañana, no me esperen a esa hora, yo llego aquí como a las 10, 11, y yo sé que todos almuerzan aquí hasta la 1, yo a las 12 tengo que almorzar, porque si me malpaso, me dan los mareos, y me acaban de avisar que no salimos hasta las 4:30, yo me voy a las 3. Yo tengo que recoger a mis hijos a la escuela, así que yo a las 3 de aquí salgo. O sea, ¿quién llega así a un trabajo? ¿Quién llega a darle órdenes a su jefe, al supervisor o a los que tienen más tiempo que tú? Entonces, no sucede así. En todo lugar hay límites y hay reglas. Tiene que haber una ética, reverencia, respeto, honra hacia los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más no hacia Dios? Señor, tú eres el dueño de todo. Eres el dueño de mi vida. ¿Cómo quieres que yo me conduzca el día de hoy? Amén. Entonces, cuando albergamos el pecado, la luz que existe en ti se vuelve tinieblas. Entonces, Satanás se puede mover en cualquier área donde hay tinieblas, inclusive aquello que todavía haya en el corazón de un creyente. Es que ya soy creyente, sí, pero ¿ya te aseguraste que no haya tinieblas? ¿Ya te aseguraste que no estás siendo influenciado por las tinieblas? A mí no me puede influenciar las tinieblas porque yo soy creyente. Bueno, dice la palabra que había uno que era muy cercano a Jesús, discípulo de Jesús. Tenía la libertad de llegar a hablar con Jesús cuando él quisiera. Entonces, cuando tuvo su oportunidad, dijo: Jesús, nos acabas de hablar que te vas a ir a la cruz, pero que no te suceda tal cosa. O sea, no lo hagas. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿puede uno como un cristiano abrir puertas para destrucción de sí mismo? Sí. Un enojo, un descontento, un momento de celos, un momento de discordia, un momento de contienda. Si no atas al hombre fuerte inmediatamente, eso llena tu vida de tinieblas. Y si no lo tomas y lo pones a los pies de Jesús inmediatamente, es como lo que dice el libro de Proverbios, es como agua que se desparrama. Entonces, la contienda dice, si no detienes la contienda a tiempo, es como agua que se desparrama. Y se lo voy a poner para que usted lo lea y vea que no le estoy mintiendo. La palabra de Dios es tan sabia, es tan sabia, es tan hermosa. Mira, Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda es como soltar las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Entonces, no sé si a usted se le ha derramado alguna vez un vaso de agua, pero un derrame de un vaso de agua en la mesa es como soltar las aguas. Se te cae el agua y ¿cómo la detienes? O sea, la quieres detener así y se te va por aquí, se te escurre por allá. Se te va de las manos, se te va de control. Entonces, antes del derramar de las aguas, antes de eso, suelta la contienda, suéltala, porque no te va a beneficiar. Amén. No lo vas a poder detener. Entonces, cuando viene el pensamiento de contienda, al instante tú tienes que decir: Padre, sujeto todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús,
porque tu palabra dice que nos despojemos de toda contienda, que nos despojemos de todo enemigo de pelea, de riña. Entonces le voy a compartir algo más. Yo estudiando esta palabra descubrí lo siguiente. Mire lo que dice Éxodo 17:7. Esta es la jornada de Israel. Antes de leerlo, esta es la jornada de Israel en el desierto, cuando estaba siendo liderado por Moisés. Dice la palabra de Dios que cuando salieron de Egipto, salieron de la esclavitud para ser formados como soldados. Y dice que el camino a la tierra prometida era corto, pero Dios decidió llevarlos por el camino largo, porque tenían que enfrentar reyes. Y Dios dijo, el pueblo es débil, no van a poder enfrentar estos enemigos. Y cuando lo quieran hacer y se vean débiles, van a desfallecer. Mejor los voy a llevar por el camino largo y los voy a preparar como soldados. Entonces empezaron a derribar reyes, empezaron por los reyes débiles de bajo rango y después empezaron a derrotar reyes de alto rango y llegaron a este punto de un lugar que se le puso por nombre Masá. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá. Masá quiere decir prueba. Y puso el nombre de ese lugar también Meriba, que quiere decir contienda, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces, contienda quiere decir pleito, peleas, luchas, enfrentamiento, discusión. Entonces, cuando estás, ¿ya viste lo que hizo tu esposo? ¿Ya viste cómo lo puso? No, eso no está bien. Y ahí va uno, ¿da? Sí, no está bien. Y el consejo, no te dejes, ve a hacer algo. No me voy a dejar, ahorita me las va a pagar. Y empieza la contienda. Amén. Entonces, esto de contienda, este lugar Masá, que quiere decir prueba, y Meriba, que quiere decir contienda, el Señor me llevó a encontrar lo siguiente, a este demonio que se llama Belfegor. Belfegor es el espíritu de la contienda. Amén. Y este Belfegor lo vemos actuando en el libro de Números, en el capítulo 25, 1 al 15, cuando provocó que el pueblo de Israel estuviera en contienda con Dios al inducirlo a la inmoralidad sexual, cuando lo indujeron a que tuviera matrimonio con mujeres cananeas o filisteas. Entonces, este demonio, Belfegor, que el Señor lo reprenda, se manifiesta de dos formas, de lujuria y enojo. Se manifiesta también en forma de desacuerdo. Entonces, recordemos que la lujuria está relacionada con la codicia. Entonces, es ese deseo desenfrenado, o es ese deseo por lo sexual, o deseo por lo prohibido, ¿verdad? Entonces, cuando deseas lo prohibido, cuando deseas lo que Dios ha dicho, no toques, es un problema. ¿Por qué? Porque fue lo que le pasó a Eva. Y esto nos lleva de regreso a la concupiscencia. ¿Por qué Satanás, por qué la serpiente tentó a Eva y no a Adán? Y la gente dice, oh, es que era la mujer, es que era débil. No tentó a Eva porque ella era débil. Tentó a Eva porque en ella se encontró codicia, se encontró lujuria. ¿Qué es eso? El deseo de algo que se le había prohibido. ¿Cómo vemos eso? Cuando le dice la serpiente, con que Dios les dijo que no coman nada de lo que está aquí. Y ella contesta, no, de todo podemos comer, menos de ese. Entonces, yo me imagino que ella debe haber estado observando el árbol del fruto que se le había dicho que no podía comer. Ya debe haber estado así contemplándolo, like, qué bonito árbol, qué bonitos colores, qué bonito diseño, wow. Entonces, en esa admiración, en eso que estaba allá, ¿qué será probarlo? ¿A qué sabrá? ¿Qué textura tendrá? ¿Qué color será por dentro? ¿Cómo se sentirá al tocarlo? ¿Será difícil cortarlo? Y en ese preguntar, con que Dios te dijo que de nada de lo que está enfrente de ti puedes comer. No, de todo sí podemos comer. Ese no, ese que ahí está, ese no.
Oh, es que lo que pasa es que Dios sabe que el día que lo pruebes, conocerás la diferencia entre el bien y el mal. Deberías de probarlo. Entonces, ¿en dónde la tocó a ella? En su debilidad, en su concupiscencia, en el deseo de la carne, en el deseo interno, en ese deseo que te lleva a hacer lo que Dios te pidió que no hagas. Entonces, por eso es que la guerra número uno está contra el deseo de la carne. La guerra número uno que tienes que librar es la codicia hacia lo que Dios ha prohibido. Cuando logres tener dominio propio, que es un fruto del Espíritu, vas a poder tener ese poder y autoridad, no solo en tu vida, sino en la de otros. Amén. Entonces, por eso nos dice la palabra que debemos de sujetar nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Miqueas 4:2 dice lo siguiente: vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y para que nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, para que tengas poder, entra a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, la casa de Jehová no es un edificio de 4 paredes, es ese momento de intimidad con Dios y donde subes a su presencia. Jesús en lo físico se hincaba en su huerto, en ese huerto, a orar, pero su espíritu era llevado a la presencia del Padre para ser instruido. Por eso decía, lo que yo veo y oigo del Padre, eso vengo y les enseño. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice Miqueas 4:2, subir a la casa de Dios y ser instruidos para venir y ponerlo por práctica en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que te van a enseñar? Lo que dice Deuteronomio 11:8, cumplí todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Solamente así seréis lo suficientemente fuertes para conquistar la tierra a la que estáis a punto de entrar, para tomarla por posesión. Entonces, ¿cómo se ata al hombre fuerte? Sube a la casa del Padre, deja que el Espíritu de Dios instruya tu corazón. Entonces, que escriba con su dedo en tu corazón sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, su ley, su palabra, su deseo. Entonces dice, cuando comiences a cumplir, cuando cumplas los mandamientos, solo así serás fuerte para conquistar. Solo así serás fuerte para conquistar. Perdón, es que no sé qué hacer. Fortalécete siguiendo los mandamientos. Es que no sé cómo empezar. Fortalécete siguiendo su palabra para que conquistes, para que derrotes al enemigo. Amén. Entonces avancemos aquí en lo siguiente. No albergues pecado en tu corazón. Si llegaras a fallar, Dios es perdonador para los que le buscan. Dios es perdonador para los que en Él confían. Dios es perdonador. Tenemos un abogado en los cielos que puede perdonarnos. Amén. Entonces, veamos el caso del apóstol Pedro. Él no era miedoso. Amén. Pero aunque no era miedoso y era valiente, llegó un momento donde negó al Señor. Fue puesto entre una pared por el enemigo. Amén. Entonces atacó la debilidad de Pedro. Porque hubo un momento donde le dijo Jesús a él, Simón, te han pedido para zarandearte. Y le dijo, Señor, yo iré a la cárcel si es posible por ti. Daré mi vida por ti. Y Jesús voltea y le dice, Simón, déjate cuento, te han pedido para zarandearte. No te preocupes, yo he pedido que tu fe no desmaye. Cuando hayas salido de esa prueba, vuelve a mí y luego sé testigo para tus hermanos. Pero quiero decirte una cosa, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y él no entendió lo que estaba sucediendo. Entonces, en su concupiscencia, en su orgullo, en su altivez, en su humildad disfrazada, porque no tenía humildad,
no tenía firme su compromiso con Cristo. No tenía certeza de la decisión que estaba tomando. Vino el enemigo y le tocó, con que a este también agárrenlo, se oye que habla igualito que aquellos. Lo negó la primera vez, lo negó la segunda vez y lo negó la tercera vez porque estaba todavía siendo gobernado por su concupiscencia. Pero dice el Señor que le dijo, cuando ya hayas vencido la concupiscencia, regresa a mí y enséñale a tus hermanos. Entonces, y eso fue exactamente lo que hizo. Amén. Entonces, Satanás había tenido acceso legal a una de las áreas de tinieblas en el corazón de Pedro. La esencia inició en la mesa cuando se preguntó quién era el mayor de los discípulos. Hubo una discusión donde la conclusión es que Pedro con su orgullo ganaría y de esa forma estaba listo para la caída. La soberbia causó la caída de Pedro. Satanás sabía bien y conocía bien a Pedro y conocía también la ley de Dios y el juicio de Dios contra el orgullo y contra la religiosidad. Entonces Pedro tenía altivez, tenía orgullo, tenía mucha seguridad en sí mismo, creía mucho en su talento y en sus destrezas. Entonces se sentía mejor que los demás. Por eso preguntó, Jesús, ¿y quién es mayor de todos los que estamos aquí? Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Juan 10, 18, en Lucas 22, 31 y 32, Lucas 22, 23 y 24. Amén. Entonces dijo Satanás, aquí hay un poquito de tiniebla. Vamos a atacar esa tiniebla. Entonces Dios expuso la verdadera condición del corazón de Pedro para limpiarla, para purificarlo y para levantarlo como una persona más fuerte. Amén. Entonces, reconozcamos antes de entrar a la lucha espiritual que las mismas áreas que ocultamos en las tinieblas son las mismas áreas de nuestra derrota futura. Debemos discernir nuestro propio corazón y caminar humildemente con Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. El trigo que hay en nosotros debe ser zarandeado, debe de ser limpiado y producirá fruto. Amén. El zarandeo nos prepara para lo mejor. Dios no confía su reino a cualquiera que no haya roto su orgullo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Voy a leer lo último para terminar este tema. Nuestra ignorancia nos deja abiertos para el ataque. ¿Cuál es el área donde eres vulnerable para los ataques satánicos? Ante esto debemos mantener un corazón honesto delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos muestre el área donde necesitamos arrepentimiento, debemos acceder al arrepentimiento de corazón y procuremos el cambio. Dejemos a un lado nuestro orgullo. Dice la palabra en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, resiste al diablo. Amén, resístelo. Porque Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces, cuando sientas esa pizquita de orgullo, de altivez de corazón, ese pensamiento de yo soy mejor que estos, yo lo puedo hacer mejor, yo aquí tenemos que llevarlo a la presencia y decir, Señor, he encontrado orgullo en mi corazón, límpiame de orgullo, Señor, porque no quiero que esa subida sea la causa de mi bajada, ¿verdad? Mejor me humillo ante ti, Señor, y lo pongo a tus pies y reconozco mi error, pero hoy me quiero despojar de toda altivez, de todo orgullo, de toda soberbia. Someto esta área a la obediencia del Espíritu Santo de tu palabra, Señor, y aquí está mi corazón sometido a tu Espíritu, Padre, porque estoy enfrentando una guerra que yo sé que con mis fuerzas no voy a poder ganar. Amén. Entonces, voy a terminar hasta ahí. Mañana continúo me falta poco. Bueno, lo voy a terminar. Debilita al enemigo.
Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces, ¿cómo le vas a atar? Cancelando todo argumento. Colosenses 2:14-15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz. Y el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo los despojó Jesús? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás en el desierto. Y Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, y fama, y poder, y alimento. Y Jesús dijo, no. Cuando Jesús le resistió y no se dejó llevar por la codicia, no se dejó llevar por el deseo de su carne, porque dice, y Jesús tuvo hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre es que Satanás dijo, tiene un deseo. Cuando viene el deseo, dice, lo voy a tentar. Dijo, a ver, si eres hijo de Dios, que se conviertan esas piedras en pan. Entonces, eso fue la forma como lo tentó, en el deseo de su carne. Su carne tuvo hambre y allí fue donde lo tentó. Entonces, cuando le resistió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ahí despojó principados, ahí despojó potestades. Y cuando fue obedientemente a la cruz, allí públicamente exhibió la derrota de ellos. Amén. Entonces, clama la sangre de Jesús. Clama la sangre de Jesús. Es necesario creer que en el nombre de Jesús hay poder. Es necesario pensar y meditar en su palabra. Es necesario confesar su palabra. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11 y con eso termino. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, no se dejaron llevar por el deseo de la carne, sino que menospreciaron ese deseo y lo sujetaron a la palabra. Y al sujetarlo a la palabra dieron testimonio. Entonces así vencieron por medio del poder de la sangre del Cordero. Esa sangre que exhibió a sus enemigos públicamente en la cruz. Amén. Entonces, eso es todo por el día de hoy, mis amados hermanos. Le oro a Dios para que haya sido de bendición y gracias a Dios que me haya ayudado a explicar esto y que el día de mañana tengas un excelente, el día de hoy, tengas un excelente día y que Dios te guarde, te bendiga, te prospere, te dé autoridad y poder para poder tener dominio propio, resistir al enemigo y avanzar en el reino. Avanzar en el reino para gloria de Dios Padre. Buen día. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz, sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada.